orados y aceptados. Bendícenos y que tu palabra sea enseñada como tiene que ser, Señor. Yo te doy gracias por la oportunidad de estar aquí. Es honroso para mí compartir tu palabra y que tú me hayas escogido para tan buen momento. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y reconocemos tu gobierno sobre nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, amén, amén y amén. ¿Por qué no le dan un aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Podemos sentarnos, mis amados. Quiero agradecer al pastor Roberto, a su esposa, por arriesgarse con una persona que no conoce. Es un riesgo siempre que corremos cuando invitamos a alguien que no conocemos, pero los riesgos en el Evangelio son necesarios. Diga conmigo, los riesgos son necesarios. Pero repítalo de verdad, los riesgos son necesarios. Ok. Voy a compartir con ustedes una palabra que Dios me ha regalado. Espero que les sirva a ustedes. Y yo creo que sí, porque la Biblia dice, ella misma es su propio intérprete, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir todo por dentro para que la podamos comprender. ¿Está bien, mis amados? Ok. Para eso yo necesito de ustedes dos cosas. Pues la primera es que me regalen estos minutos que voy a estar aquí, que ustedes pongan toda la atención posible, porque estoy seguro que algo puede pasar con esta palabra. ¿Y por qué les digo que me den toda su atención en los próximos minutos? Porque yo estoy seguro de lo que puede hacer esto que les voy a enseñar. Y lo segundo es, si hay una persona a su lado que le está hablando, simplemente mírele a los ojos y dígale, no me molestes. Solamente eso. Y si lo sigue molestando, lo autorizo que le dé un codazo en el ojo izquierdo. Y así deja de molestarlo. No importa que vea por un solo ojo. ¿Está bien, mis amados? Ustedes son unos bendecidos, se ven muy bien desde aquí. Se ven espectaculares. Se ven mejor que lo que ustedes creen que se ven. Yo creo que ustedes se ven muy bien. Yo no sé si ustedes lo creen, pero yo creo que ustedes se ven muy bien. Si yo fuera usted, estuviera aplaudiendo ahí como un loco nuevo. Son unos bendecidos. ¿Estamos en televisión o estamos grabando? Para que bendigamos a las personas que están detrás de las cámaras, detrás de sus televisores. Esta palabra también es para todos ellos. ¿Están conmigo, mis amados? Ok, a mí me gusta darle nombre a mis enseñanzas. Y la enseñanza de esta noche, pues, lleva un nombre, como casi todo. Cada uno de nosotros tenemos un nombre, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no le ponemos un nombre a las enseñanzas? Y yo les voy a poner un nombre esta noche. Diga conmigo, el milagro. Pero dígalo en serio, el milagro de la generosidad. Diga conmigo, el milagro de la generosidad. Y les voy a contar una historia. Y es una historia que está en la Biblia. A mí me gusta contar historias. Y me gusta irme con mis oyentes a una especie de película. Pero no es una película de terror. Es una muy buena película. Ustedes van a entrar conmigo hoy al cine del cielo. Y vamos a ser unos espectadores espectaculares de una historia que les voy a contar. De personas comunes y corrientes, así como nosotros los que estamos aquí reunidos. Si usted le pone mucha atención a esto, como dice un amigo mío, esto le va a servir para el resto de su vida como usted no tiene una idea. Yo le prometo esto, que si usted practica el principio o los principios que yo les voy a transmitir hoy de acuerdo a la palabra, su vida nunca más será igual. Parece una canción, pero no es una canción, es la Biblia. Su vida nunca más será igual. ¿Están conmigo, mis amados?
Ok. Los milagros de la generosidad se llama mi enseñanza. Y antes de ir a la Biblia, porque tenemos que ir a ella, cuando usted vaya a alguna parte y encuentre a alguien predicando y no use la Biblia, huya de ese lugar. Escape como pueda, pero escape. Porque nuestra vida está escondida en esto que se llama la Biblia. ¿Están conmigo? Ok. Los milagros de la generosidad es una enseñanza que el Señor Jesucristo me regaló hace varios años, por su misericordia. Yo fui pastor de una iglesia por 12 años, 10, 12 años. Pastor principal, pastor, lo que se llama un pastor presidente. Fui pastor de una iglesia por 12 años. Y como todos los pastores de todas las iglesias, cuando se está comenzando, pues se sufre mucho con este cuento de los seres humanos, el comportamiento, los principios, la finanza, el discipulado, el evangelismo, la danza, la música. Todo este asunto se sufre siempre, pero especialmente en el área financiera. Los pastores de la mayoría de las iglesias pequeñas que son bivocacionales, trabajan y le sirven al Señor, sufren mucho por las finanzas. Pues en un momento dado yo sufrí mucho por las finanzas. Y me iba y me tiraba de rodillas y le decía a mi padre, Padre, ayúdame. No sé qué hacer. Por más que le enseño a tu pueblo, trato de explicar y todo este asunto, siguen las cosas iguales o empeoran. Y es una tristeza. Hasta que Dios un día, en algún momento de mi vida, me regaló ciertas revelaciones que algunas de ellas yo voy a compartir con ustedes esta noche. Y para eso quiero que vayan conmigo. ¿Trajeron Biblia todos? ¿Sí? Levanten sus Biblias a ver quién tiene Biblia. Ok, quien no haya traído Biblia, acérquese de un cristiano, que lo más seguro es que él trajo una. Entonces les decía que yo tuve una iglesia por 10, 12 años como pastor titular de esa iglesia, pero un día le pedí al Señor, Señor, yo quiero hacer algo más dentro de tu reino. Y mi sueño siempre fue ir a todas partes y enseñar y todo este asunto. Y Dios me lo está concediendo algunos años después, pero Dios me está concediendo el sueño. Bien, ¿están conmigo en su Biblia? ¿Qué les dije que buscaran? No les he dicho nada. Ok. Segunda carta a Corintios, en el capítulo 8. Vamos a contarles una historia. Segunda Corintios 8. Cuando lo tengan, usted me dice que lo tiene, me dice amén, aleluya, gloria a Dios. Lo que sea, pero dígame para yo saber que lo tiene. Amén. Ok. ¿No aparecen los versículos acá atrás? No. Así que tenemos que leerlos nosotros. Los milagros de la generosidad, diga. En el versículo 1 del capítulo 8 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia, diga conmigo gracia, de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿De dónde? De Macedonia. Como ustedes pueden ver, este es un escrito que Pablo le está haciendo a los corintios, a los corintianos, a la iglesia de Corinto. Pero está poniendo como ejemplo el apóstol Pablo un suceso que le pasó a su vida de otra iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Macedonia. Pablo les está diciendo, les voy a dar un ejemplo, porque este ejemplo de vida se podría llamar en nuestros días como un testimonio, porque este testimonio de vida les va a servir a ustedes si hacen lo que ellos hicieron. Lo mismo les digo yo hoy en día a ustedes. Si ustedes realizan lo que esta gente realizó, ustedes van a andar en victoria totalmente. Pregunta, yo hago varias preguntas dentro de mi enseñanza. La mayoría de ellas yo me las respondo, así que tranquilos, quédense quietitos. ¿Alguno tiene algunas dificultades financieras? Levante su mano. Oh, todos están en victoria. No, levante su mano en serio. Bájenla porque ¿qué van a decir los que pasan por ahí? Pues esta gente estaba peor. Pablo va a contar una historia a los corintios que sucedió. Este suceso, ustedes lo pueden leer en su casa, comenzó en lo que la Biblia denomina en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, 17 más o menos, como el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo.
Pablo había sido comisionado por la iglesia de Jerusalén para hacer una colecta en todas las iglesias de los gentiles. Porque la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre, tenía que gastar muchísimo dinero en la atención a viudas, huérfanos y todo el que necesitara. Entonces Pablo fue comisionado para hacer este trabajo. Cuando el apóstol Pablo llega allí, a ese lugar, a Macedonia, entre otras cosas, Macedonia, como todo el mundo conocido de la época de Pablo o del escrito de la Biblia, o cuando la Biblia se escribió, estaba bajo el dominio del imperio romano. Y era un imperio que empobrecía a sus gentes por tanto impuesto y por tanta cosa que se llevaba a cabo allí. La gente estaba pobre. Entonces cuando Pablo llega a Macedonia, se encuentra con un cuadro aterrador. Entonces Pablo llega en su cabeza como que, ¿cómo le voy yo a pedir a esta gente si están pobres? No puedo hacerlo. Pero en algún momento, en una reunión privada, Pablo habló de lo que la Biblia llama la siembra y empezó a explicarle a un grupo de personas qué era la siembra. Y esta gente empezó una práctica sistemática de eso. Yo quiero que ustedes sepan algo, para que se miren en un espejo. Esta gente no tenía nada. Y se los voy a probar por la Biblia ahora. Nada. Dicho sea de paso, la palabra generosidad, que mi enseñanza se llama así, los milagros de la generosidad, viene de genética. Nosotros como hijos de Dios tenemos una genética especial. La Universidad Hebrea hizo alguna vez un experimento y cogió cierto grupo de personas, creyentes y no creyentes, e hizo un experimento con ellos. Y descubrieron al final del experimento que las personas creyentes eran más propensas a dar, a desprenderse. Y fueron mucho más allá, descubrieron que hay un gen específico en las personas que tienen una genética especial y es el ABPR1. Ustedes lo pueden leer en internet, está en un libro que se llama El Gen de Dios. Es un experimento que se hizo. Entonces las personas propensas a dar tienen ese gen. Algunos de ustedes tienen ese gen, digo, todos tienen ese gen, lo que pasa es que lo tienen dormido. Yo vengo a despertárselos esta noche. Yo vengo a despertárselos esta noche. Yo vengo a despertárselos esta noche. El versículo 2 dice de la siguiente manera: que en grande prueba de tribulación, diga conmigo tribulación. Si yo les pregunto a ustedes qué es tribulación, ¿qué me responden? Dolor, persecución, ¿sí o no? En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Necesito que todos me miren para acá. Pueden leerlo en sus casas. Este versículo es un punto de quiebre. Digan conmigo, punto de quiebre. Porque empieza diciendo que había una grande prueba de tribulación. ¿Sí o no? ¿Qué es tribulación? Bueno, es angustia. Por ejemplo, si usted lee tribulación en el Apocalipsis, salen corriendo todos. Tribulación es angustia, desespero. Algo me está persiguiendo. Ustedes no se preocupen si yo abro los ojos así mucho. No se preocupen, pero estoy bien, no estoy loco. Estoy enseñando la palabra y cuando yo subo aquí me enloquezco con la Biblia. Wow. Entonces dice aquí que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de acuerdo a su generosidad. Este es un punto de quiebre en este versículo. Hay un punto de quiebre interesante. Y es que empiezan siendo muy pobres, atribulados, acongojados, perseguidos, llevados, no tenían nada. Y terminan en lo que el versículo mismo dice, una gran riqueza. ¿Cómo me puedo explicar eso? Que siendo profundamente pobres, se conviertan en ricos.
Y voy a tumbar varios mitos aquí, porque algunos de ustedes están pensando en sus cabezas otras cosas que no son. Ustedes me están diciendo algunos, pero bueno, eso puede ser una riqueza espiritual. No. Escúchenme. La palabra prueba, porque dice aquí que ellos en grande prueba, la palabra prueba significa estrechez. Viene del vocablo griego dokimé, significa estrechez, angustia, tribulación. Y la palabra prueba o dokimé significa que ellos estaban pasando momentos angustiosos. La palabra abundó, porque aquí dice que la abundancia abundó. Ellos abundaron, es periseia, significa superabundancia y una provisión excesiva. Y la palabra gozo, hará, significa deleite. Diga conmigo, deleite. Y aquí está el primer punto. Que esta gente, a pesar de su pobreza extrema y absoluta, vivían por debajo de los niveles de pobreza extrema. Algunos de ellos recogían basura para comer, porque estaban pobres drásticamente. Pero cuando el apóstol Pablo empezó a enseñarles algo acerca de la gracia del dar, y empezaron a ver que les funcionaba, nunca pusieron mala cara. Lo que hacían y daban, lo daban con gozo. De hecho, la Biblia dice que Dios ama ¿a quién? Al dador que da con gozo. La persona que estaba aquí ahorita ministrando las ofrendas decía, bueno, pero ustedes cambiaron la cara de repente. Parecen cristianos bautizados en jugo de limón. ¿Qué les pasa? Esta gente tenía una condición que la mayoría de los cristianos no tiene, y era gozo. Ojo, noten en lo extremo que ellos estaban, la pobreza extrema, absoluta, y aún así tenían gozo. Wow. La palabra riqueza, porque aquí dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundó en riquezas. La palabra ploutos es riqueza, significa, no es una riqueza espiritual, significa dinero, significa posesiones, significa bienes materiales. ¿Y tú por qué nos enseñas esto? Porque es que Dios una vez a mí me dijo que yo tendría que ir a muchas iglesias a sacar a muchos creyentes de un estado de confort, de pobreza. He llegado a varias conclusiones. La primera de ellas es que la única manera para un cristiano evangélico salir de la pobreza es cuando da. No hay otra. Mire, usted puede hacer 40 días de ayuno, colgarse del techo, pegarse en la pared, darse contra los muros, pero si usted no siembra, no va a recoger nada. ¿Me están escuchando? ¿Por qué me miran así? Yo estoy diciendo una verdad bíblica, lo que pasa es que se las estoy dando, así como las águilas se las dan a los aguiluchos. La mastican, la tragan y se la entregan, para que usted la pueda digerir. ¿Me está escuchando? Por eso le dije al principio, si usted me comprende la palabra que le quiero dar, su vida financiera puede hoy cambiar para siempre, si usted cambia su estilo de vida. Me contaron una historia una vez, que llegó una persona, un cristiano, llegó un cristiano a una iglesia, y en el momento de las ofrendas y los diezmos y todo este asunto que se pide en las iglesias, el pastor dijo, ya lanzo un reto para que tú hoy des lo que nunca has dado, para que te pase lo que nunca te ha pasado. Y el tipo tenía 2 billetes en el bolsillo, uno de $100 y uno de $5. Y dice así como dicen muchos de los cristianos, Señor, el billete que saque, ese es el que voy a dar con gozo. Un billete de 100 y uno de 5. Y al momento de que estaba pasando el alfolí por allí, cerró los ojos, sacó el billete de 100. Claro, y su expresión fue, Jehová reprenda al diablo. Los metió en el otro bolsillo y sacó el de 5. Ustedes se ríen, pero así hay más de un cristiano. Y después se están quejando, Señor, ¿por qué no me das
Por eso es que la Biblia nos dice que somos como ovejas. Porque nuestra oración es dame, dame, dame. La salvación, bíblicamente hablando, es un asunto de abrir y cerrar los ojos para Dios, ¿verdad? Jesucristo murió en la cruz. Si tú crees en Él, tienes vida eterna, es lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Pero la bendición, por la bendición usted tiene que obrar. Nosotros somos catalogados bíblicamente hablando como campesinos. ¿Qué hace un campesino en su parcela? Bueno, arregla un terreno, ya ha apartado lo mejor de su semilla. Cuando arregla el terreno, va y deposita las semillas allí. Y viene todos los días a regar el bendito terreno y a darse cuenta que no hayan plagas ni nada de este asunto. Y cuando van germinando las matitas, germinan las matitas, pues más adelante recoge una cosecha. ¿Y sabe lo que vuelve a hacer él? Guarda lo mejor de las semillas de allí, de esa cosecha, para su próxima. ¿Por qué? Hermano, porque no germinan frijoles en la barriga, germinan allí. Y la mayoría de los cristianos lo que hacemos es que nos comemos toda la semilla. Y yo le voy bueno, es que estoy que corro ya en esta enseñanza. ¿Me estoy explicando bien, sí o no? Ok. Si ustedes no me están comprendiendo el mensaje, pueden levantar su mano, que otro día que yo venga, yo les explico. ¿Qué pasó? ¿Por qué me levantaste tu mano? Pregunta. ¿No estás entendiendo? Ok, perfecto. ¿Por qué no le damos un aplauso a ellos dos? El aplauso es para ellos dos. Please. Ok. Versículo 3. ¿Están conmigo? Me avisan cuando el tiempo se esté acabando, por favor, porque suelo hablar como Pablo. Y puedo llegar fácilmente a las 5 de la mañana y todavía no he terminado. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Necesito que me miren todos para acá. ¿Por qué? Porque Pablo estaba actuando como un notario, estaba dando testimonio de que lo que esta gente estaba haciendo, lo hacía con gozo, lo hacía con agrado. Volvió a repetir más adelante, Dios ama al dador alegre, hermanos. Usted puede dar millones de dólares a esta iglesia, pero si lo hace con una cara de puño, eso no va a llegar a nada. Bravo, sí. Yo soy el que más doy aquí. Pues eso era lo que hacían los religiosos y legalistas en la época de Jesús. ¿Qué les voy a decir? Hay un requisito primordial, el primer punto de quiebre, es que cuando usted vaya a dar, lo que vaya a dar, délo con gozo. Si no, no funciona. Si no lo da con gozo, mejor no dé nada. ¿Me está escuchando? Mejor no dé nada. Versículo, posibilidades aquí es la palabra griega dunamis. Significa una fuerza que actúa con un poder milagroso cuando yo doy. ¿Me está escuchando? Le estoy dando revelación a su vida. Le estoy dando revelación a su vida. ¿Están aquí? Dunamis significa una fuerza que actúa con un poder milagroso. ¿Qué es dunamis? Posibilidades. Algunos cristianos me dijeron alguna vez, pastor, es que yo no doy porque no tengo. Y así hay muchos. Mi respuesta es, no tienes porque no das. Hay cristianos que andan orando, hermano, orando de cabeza, van a todo lo que programa la iglesia, ayuno, oración, guerra espiritual, son liberados y esperan un milagro financiero, cosa que no va a pasar nunca. O hay algunos que salen de aquí, van por la calle diciendo, Señor, que aparezca un billete de $100. $100. Hermano, ¿usted quiere $100? Siembre 20 y recoge 200. Hágalo y verá. ¿Cuántos dicen ouch? Dice aquí de su propia voluntad, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Mírenme para acá, escúchenme.
En la mayoría de las iglesias, no es una crítica, sino que es lo que se hace, en la mitad del servicio hay alguien que viene aquí y ministra sobre los diezmos y las ofrendas, ¿sí o no? Ustedes han visto eso muchas veces. Y las personas que vienen aquí normalmente se esfuerzan por explicar el principio. Algunos lo hacen bien, otros no tan bien, pero intentan hacerlo. Y se esfuerzan mucho y, ¿cómo fue la palabra que escuché ahorita? Tratan de motivar al oyente, al público, al cristiano que está sentado allí en la silla. Tratan de motivarlo. Mira, si tú haces esto, te va a salir esto. Porque, ¿sabe lo que el apóstol Pablo dice aquí? Que fue lo que yo le enseñé a mi iglesia y se convirtió en una revolución brutal. Es un privilegio, hermano. Cuando usted es miembro de una iglesia, no es un privilegio para el pastor que usted es un privilegio para usted poder dar a la obra de Dios. Digan amén, pero digan de la verdad amén. Es un privilegio. Si ustedes supieran lo que significa la palabra privilegio, porque aquí dice Pablo, pidiéndonos con mucho ruego, esta gente cuando empezó a darse cuenta que la siembra funcionaba, que Pablo en algún momento les dijo, como Moisés en alguna vez, no traigan más, ya hay mucho. ¿Sabe lo que esta gente hizo? Se fue donde Pablo estaba bajado y le decía, tú no puedes prohibirnos que nosotros demos, porque esto funciona. Suplicándonos, esa es la palabra. Es como si se arrodillaran y, tú no puedes decirnos que no lo hagamos. Porque es que los cristianos, los hijos de Dios, tienen que entender que es un privilegio para ellos, los que están sentados allí, es un privilegio dar. ¿Me estoy explicando, amados? Pastor, ¿y tú estás bravo? No, yo enseño así. Lo hago con gozo tremendo. Diga conmigo privilegio. La palabra deomai, que es lo que significa suplicándonos, significa como obligándose a uno mismo, como rogando que te den la posibilidad de entregar lo que tienes. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, cada uno según haya prosperado, aparte lo que tenga que apartar. Y apenas llega a donde va a llegar a escuchar la palabra de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es salir corriendo a depositarlo. ¿Por qué estoy gritando? No entiendo por qué estoy gritando. El capítulo 9, en el versículo 6, dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen, mis amados, sí o no? ¿Sí lo tienen, sí o no? Ok. Pero esto digo, ¿dice así en la Biblia de ustedes? Ok. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también, ¿qué cosa? Ok, yo les voy a explicar este versículo, punto por punto, qué significa cada palabra, para que usted la pueda aplicar a su vida, porque estoy seguro que la han escuchado miles de veces predicar. ¿Sí o no? Pero ¿saben ustedes qué significa escasamente, aparte de poquito? ¿Saben qué significa generosamente, aparte de bastante? Aquí dice, esto digo, el que siembra, escúcheme, lo primero que debe haber en una persona con una actitud correcta hacia el reino de Dios es que tiene una semilla. ¿Que tiene qué cosa? Una semilla. ¿Qué se hace con una semilla? Bueno, se siembra, se deposita en un terreno especificado donde cada uno de ustedes va a recoger una cosecha. ¿Sí o no? La Biblia dice que podemos recoger varias cosechas, una al 30, una al 60 y una al cual. Dice, hablando de Isaac, el hijo de Abraham, que en algún momento él sembró en Gerar una semilla y recogió 100 por uno. Literalmente la palabra significa 100 frutos por una semilla sembrada. Eso es literalmente lo que el original bíblico quiere decir. Siembra. ¿Qué significa la palabra siembra? Bueno,
significa un grano fortificado. Y un grano fortificado que se agarra y se esparce. O sea, se tira en el terreno.